que se está quedando con la plata y con las almas. Bueno, el punto es este. Después que él le dijo, no te voy a dar nada. Si querés, llévate la plata, pero a las almas no te las doy. Entonces, ¿cómo sigue el relato? Que fue y se encontró con Melquisedec. Le estoy hablando de esta situación porque eso es la fe. O sea que si usted no tiene fe para agarrar su economía y ponerla a los pies de Cristo, usted tiene cualquier cosa menos fe. Debe tener una religión, debe tener un humanismo, debe tener cualquier cosita, debe tener menos fe. Porque si tu economía no está a los pies de Cristo, esa economía no te sirve para mucho, porque un día se te va a ir. Y a ver, ¿qué vas a hacer cuando se te vaya la economía? Ahí sí vas a tener fe, ¿no? Bueno, lo primero que hizo, ¿sabe qué hizo? Y dio diezmos de todo. Pero ¿a quién le dio diezmo? A Melquisedec, que dice la Biblia en Hebreos y en los Salmos que Melquisedec era Cristo. Miqueas 5:2 dice que Melquisedec era una de las salidas preexistenciales de Cristo, porque dice: de ti, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador, que sus salidas son desde la eternidad o desde tiempos antiguos. Esas son las teofanías, amén. Ese no es el tema, pero como habla de la fe, entonces dice que dio diezmos a Melquisedec. ¿Pero qué hizo Melquisedec? Primero le dio pan, después le dio vino y después le dio bendición. O sea, ¿dónde se debe dar el diezmo? Donde se recibe pan, vino y bendición. Pero no vaya a ser como algunos que comen en Puerto Madero y quieren pagar en la salada. No se va a poder. Si usted come en Puerto Madero, pague en Puerto Madero. Y si usted pone su economía a los pies de Cristo, eso es fe. Porque cuando uno pone la economía de uno a los pies de Cristo, uno no sabe si mañana va a tener. Pero la fe le dice que sí. Amén. El tema no es la ofrenda ni el diezmo, pero una de las primeras obras que hizo Abraham fue salir a caminar por fe. Amén. ¿Y después qué hizo? Aparte de luchar, de liberar a Lot, de liberar a un montón de gente, dio diezmos. Y Jesús dijo: si ustedes fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. O sea, lo que quiso decir, para traducirlo hoy, si ustedes son hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús, tienen que hacer exactamente lo mismo que hizo Abraham. Que primero salió a caminar por fe. Después puso su economía a los pies de Cristo. Amén. Vamos a seguir adelante porque el tiempo se va. Uy, yo apagué el celular, a ver si alguien me dice qué hora es. Uy, se fue el tiempo, ¿no? Dice, la fe, acá en el escrito, la fe se basa en pruebas concretas. La creación, por ejemplo, en Romanos 1:20, el cumplimiento de la palabra, ¿sí? El ministerio de Jesucristo. Tener fe es tener puesta nuestra confianza en Dios. El apóstol Pablo dice que nuestra fe no debe descansar en la sabiduría de ningún hombre. Préstele atención a eso. Cuando yo le dije que mucha gente, al no discernir la palabra, imita, hace lo mismo que hace el vecino, no porque tenga convicción, sino porque quiere aparentar, para que digan que él también está encaminado. Por eso mismo, nuestra fe no debe estar cimentada en la sabiduría de ningún hombre, se llame como se llame, porque ese hombre no murió en la cruz por nosotros. Amén. El apóstol Pablo dice: cuando yo fui allá, estuve entre ustedes, estuve con mucho temor y temblor, dice. ¿Por qué? Porque me propuse no saber nada, dice, en cuestiones humanas. Y lo único que yo prediqué fue a Jesucristo y a este crucificado. O sea que el mensaje cristocéntrico que tengamos en este último tiempo es el que va a denotar la fe que tengamos en Él. Porque si todavía andamos
hablando de añadiduras o de algún evangelio inventado que a alguien le funcionó, porque a veces el evangelio inventado le funciona a la gente, no significa que sea lo correcto. Hay mucha doctrina de error entre las congregaciones, que por eso se cumple la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe o qué va a hallar? ¿Qué va a hallar? Por ejemplo, en lo que es el don de fe, la imitación del don de fe, ¿qué es? Es un brujo llamando a la gente y haciendo ahí alarde de ciertas situaciones, compartiendo un poco de agua, compartiendo semillas, compartiendo con el saco, con el bastón. ¿Eso es fe? Eso no es fe, porque eso no sostiene a nadie. A la larga, la gente que pasó por ese lugar está tirada. Amén. Por eso la sabiduría y la fe que tengamos en Él no debe estar cimentada en la vida de nadie. El apóstol Pablo confrontaba muchas veces y caía mal, porque confrontar no vas a caer bien, a menos que estés confrontando con el enemigo, que el enemigo te va a decir sí, amén, pero después confrontar muchas veces es decir, definamos nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nuestra vida espiritual es de fe o solamente es una vida natural? Que agarramos la Biblia, salimos para la iglesia, agarramos el librito, le hablamos al vecino, pero no le hablamos de Cristo, le hablamos del fútbol y para que por lo menos vio. No, así no funciona. La fe es bien profunda. La fe, es más, hay un pasaje, que no sé dónde está, pero lo voy a recordar. Dice que la gracia nos fue dada en Cristo antes que el mundo fuese. ¿Cómo puede ser eso? Sí, la Biblia dice que la gracia, esta gracia que tenemos en nuestro ser, que nos trajo a la fe, que nos trajo a la salvación, nos dice que esa gracia nos fue dada en Cristo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo fue eso? Preguntita, o sea, yo los veo muy expectantes ahí, pero sería bueno que usted responda algo. La Biblia dice, ahora me acordé, Timoteo creo que es 1:9. Primera o segunda, a ver, fíjate. Bueno, primera o segunda, fíjate si podés. Ahí sí dice que la gracia nos fue dada en Cristo antes que el mundo fuese, para poder entrar a las 3 clases de fe. Si la gracia nos fue dada en Cristo antes que el mundo fuese, y junto con ese pasaje que dice, todo aquel que oyó al Padre viene a mí. Pregunta, ¿cuándo lo oyó? Porque dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. El otro pasaje dice, todo aquel que oyó al Padre viene a mí. El otro pasaje dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿Dónde fue todo eso? Es más, si la gracia nos fue dada en Cristo antes que el mundo fuese, la fe también. La fe, te dieron la fe, pero te mandaron para acá para ganar más o perder más. Por eso, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? ¿Ya lo encontró o no? A ver, no. ¿Dice así, no? Sí, ¿lo tenés ahí? A ver. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos dio fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, ¿quién nos salvó? Por eso la sabiduría y la fe no tiene que estar fundada ni cementada en ningún hombre. ¿Quién nos salvó? ¿Sí? Y nos llamó. ¿Sí? Pero no fue porque hicimos algo. O sea, yo hoy le decía a un hermano, sí, yo me convertí, y después que le empecé a decir todo lo que yo había hecho, una voz adentro mío me decía, pero ¿para qué le decís todo eso si lo hizo Dios? A todo lo que sucedió en tu vida lo hizo Dios. Y tenía ganas de llamarlo y de explicarle, sí, es cierto. Todo lo que en nuestra vida se da tuvo que haber sido producto de una mano divina. Porque nosotros, en la primera de cambio, hubiésemos desfallecido. Amén. No es algo que
nosotros agarramos y decidimos. Nosotros creemos, pero el plan de salvación se gestó en Dios antes que esto fuese. Amén. O sea que ahí tiene ese pasaje para usted desmenuzarlo toda esta semana. O sea, vio que hay un pasaje también, porque usted va a decir, no, Juan dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Dice así, es cierto, pero lo correcto ahí sería la gracia y la verdad se manifestaron a través de Jesucristo. Amén. Esa es la parte de la fe elevada que nos cuesta entender. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la fe superficial, así la fe, esa fe light. Vio que ahora por allá pusieron un lugar, una discoteca, donde la gente puede entrar ahí y bueno, tener vida espiritual. Eso para mí no proviene de fe. Bueno, la fe para la salvación. Esta es la fe dada a todo hombre para depositarla en Jesucristo. Amén. Romanos 12. Esa es la fe salvadora. Cuando usted le toque hablar acerca de la fe salvadora, ¿cuál va a ser su pasaje bíblico? Romanos 12:3. Amén. Y acá pone un montón de ejemplos. De Ruth, de Moisés, ¿sí? Y la contraparte, ahí hay un tema pero tan profundo. La contraparte de la fe, ¿sabe lo que es? Dice Romanos 10, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. Porque yo testifico, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no es conforme a un verdadero conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la contraparte de la fe es la vida de los cainitas. O sea, Caín dijo no. Esta clase de fruto es la que quiere Dios, pero la que yo tengo es esta. Y entonces dice que desagradó a Dios. Porque ahora preguntan, ¿cómo puede ser que la vida de Caín sea hoy parecida a la vida de muchos? Bueno, yo no tengo sacrificios espirituales, Padre, dicen muchos. Yo tengo obras. ¿Cuáles obras? La economía que debo llevar a la iglesia se la doy a los pobres. ¿Ese es el evangelio de Caín? Ese no es lo correcto. A los pobres siempre los tendréis. O sea, ayudarlos. Pero no mezcles los tantos. Amén. Es un tema complicado cuando tenemos que ya entrar ahí. Caín no quiso escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Con su propio esfuerzo quiso agradar a Dios. Por eso dice que el sacrificio de Abel fue aceptado. Porque mire, ahí hay un misterio. Vamos a ver si lo podemos. El fruto que llevó Abel era un fruto de la tierra. ¿Cómo se producía el fruto ese? El fruto de Abel, la ofrenda de Abel. ¿Cómo se obtenía? ¿Tenías que ir a hacer una loza? No. ¿Tenías que hacer esfuerzo humano? ¿Tenías que transpirar? ¿Tenías que desgastarte? ¿Qué tenías que hacer para obtener el sacrificio y la ofrenda que ofreció Abel? Póngalo ahí. Ahora mire qué hay que hacer para obtener la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín es el fruto del sudor, del desgaste, de la tierra que ya había sido maldecida. Entonces usted pone las dos ofrendas y se pone usted en la balanza y se fija, ¿qué clase de ofrenda estoy dando a Dios? Ofrenda que viene del humanismo, porque ahí está, en el evangelio de Caín está el humanismo, que con tu esfuerzo, que con tu gana. No, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, la vida espiritual que vos tengas, esa debe ser. O sea, tu ofrenda, los sacrificios espirituales que Dios espera de nosotros, no son de esfuerzo humano, literalmente, sino de la vida espiritual y de la fe que tengas.
De ahí espera Dios. Ese tema de Caín y de Abel, si usted agarra y hace una separación, sería bueno en un pizarrón un día poner de cada lado Caín, Abel, Isaac, y el otro el que le hacía problemas, ¿cuál era? Jacob, Esaú, Nimrod y Abraham. O sea, usted se pone, empieza a citar, y en un lado va a mirar sí o sí, el Espíritu Santo le va a abrir los ojos y va a ver la simiente de Dios, y en el otro lado va a mirar la simiente contraria. Todos los que están del otro lado tenían un evangelio de esfuerzo humano, un evangelio humanista, ¿sí? Porque el ecumenismo y el humanismo nacieron en Génesis 11, ¿sí? Los de la Torre de Babel. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo ahí en Romanos 10 que en la oración de él era por el pueblo de Israel, porque ese pueblo amaba a Dios, pero no lo amaba conforme a ciencia. O sea, no tenían un verdadero conocimiento, no tenían un conocimiento correcto. Para traducirlo al Evangelio de Cristo hoy, se inventaron un Evangelio y da la casualidad que les funcionó. Podríamos hacer una lista de 10 temas que se usan y se viven en las iglesias que no están en la Biblia, pero se hacen. Y hay ministerios grandes que han vivido así y les ha funcionado. ¿No será a esos los que le va a decir, apartados de mí, no los conozco? No sé qué hiciste. ¿Qué estabas haciendo? Hay puntos específicos, pero que son antibíblicos, pero que esas personas las aplican y les ha funcionado, les ha ido bien. Pero no, el celo ese no es conforme a un verdadero conocimiento. Y lo que te va a llevar a la vida espiritual y a la vida de fe es el conocimiento correcto. ¿Para qué vas a ir a aprender a hacer una casa? ¿Sí? O haciendo que aprendes, y el día que te toque hacer. La fe como fruto. El otro nivel de la fe se refiere a la fe que una persona nacida de nuevo posee. ¿Sí? ¿Cómo era el tema pasado? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos aplicaron ese punto? Si a alguien le habrá tocado hablar con alguien, te es necesario nacer otra vez. Podemos decir entonces que en la medida que vayamos conociendo y amando al Señor, en esa medida nuestra fe irá desarrollándose. La fe es parte del fruto del Espíritu. Amén, hermano. Esta faceta de fe debe cultivarse. Por eso le dijeron a María y a Marta, no te he dicho que si creyeres. O sea que para que la fe crezca, tienes que creer. ¿Y será que es una fe ciega? ¿Cómo cree usted que tiene que ser? Yo cuando recién me convertí hace mucho, yo decía, la fe es la aventura. Y ponía a mi bebé arriba de un coso así y le decía que se tire. Tiraste. Bueno, hay gente que tiene fe, pero hay otros que tienen aventura y les sale bien. Ese es el problema del Evangelio, que no es de fe. Y hay otro pasaje que yo lo uso siempre, porque a veces uno dice, no, pero si no te toca a vos hacer esto, no te toca a vos pensar así, no te toca a vos aquello. ¿Sabe que hay un pasaje que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿o no? Entonces, ¿cómo aplico yo eso a mi vida? Usted dirá, pero eso no está hablando de la fe. Sí, para mí habla de la fe. ¿Sabe por qué? Porque mi fe va conmigo a todos lados. Yo no puedo dejar la fe, mirá, hoy vengo acá, pero la fe la voy a dejar allá. No. O sea, yo voy con la fe a todos lados. Por ejemplo, en un trabajo, vio que, ay, ¿para qué vas a hacer eso? Todo el mundo siempre esquiva en el bulto, para lo difícil, para lo complicado. Y a veces a mí me agarra o el dedo acusador o el redargüimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo dejo, igual que todo, digo, no, miro para otro lado. Miro para otro lado, total, ahí, si eso no me pidieron a mí. Pero me viene el pasaje a mí y me dice, el
que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahí aplico la fe, voy y lo hago. Y eso por eso digo, o me acusa el dedo acusador o el redargüimiento del Espíritu Santo.